Bien, comenzamos. Cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba, que solo se sustentaba de unas hierbas que comía. Habrá otro, entre sí decía, más pobre y triste que yo. Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta viendo que otro sabio iba comiendo las sobras que él arrojó. He ahí un ejemplo de lo que ustedes iban a traer hoy día. Estamos trabajando el mundo de los géneros literarios y hablamos del género lírico, cómo eran los rapsodas, aquellos poetas que andaban en las plazas de la Grecia y sus melodías, sus poemas eran las rapsodias y se hacían acompañar de un pequeño instrumento musical llamado la lírica, como una especie de arpa. De ahí viene el terminajo de lírico. Pera, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muy bien. Saludos a San Felipe. Sí, de su parte. Gracias. Y después esos poemas se transformaron en canciones, pero antes de eso, quiero así tajantemente, estamos hablando de los géneros literarios y quiero tajantemente invitar al profesor Chico a que nos platique un poquito del vastísimo mundo de la literatura y los géneros que don Aristóteles clasificó en tres. Ya dijimos, el lírico, el mundo subjetivo del autor, el épico, narrativo por excelencia, y el dramático, el mundo de la actuación, con las dos variables, ¿verdad? La tragedia y la comedia y sus intermezzos, la farsa, el sainete, y etcétera, ¿no? Recuerden que decimos etcétera cuando ya no sabemos. Profesor Chico, adelante. La literatura como tal es amplísima en términos de características, como para poderlas clasificar. Muchos de los tipos de escritura se han metido, digamos, en una clasificación, aunque hay textos que no entran en ninguna de ellas. Como tal, la característica en general de la literatura es que siempre hay un elemento de ficción, de creación, de innovación, de una visión diferente del mundo, donde se integran elementos, sí, de la experiencia del artista, porque es muy importante, porque todo el arte está contextualizado, está en un contexto histórico, el cual es importante entender para de ahí partir. Otro elemento importante también tiene que ver con la experiencia del mismo artista, el escritor en este caso, el cual va a ver reflejado. Él será la persona, él será el vaso comunicante entre ese mundo interior, de esas experiencias, también de ese mundo psicológico, de ese mundo social, que todo fluye en él, y al mismo tiempo la parte externa, ¿no? Es decir, para poder comunicar todas estas experiencias de la realidad, porque a veces no, la realidad es compleja, es un caos o un gran caos. Es, y entonces el artista, el escritor en particular, le intenta dar forma a través de ponerle nombre, las palabras. Eso explica por qué los escritores, al ponerle voz a las cosas que muchas veces no podemos decir, sobre todo, por ejemplo, un poeta, y entonces darle sentido, darle cauce, en ese momento, ese mundo que se crea, ese mundo ficticio, ya sea un poema, ya sea una obra de teatro con personajes posiblemente reales en algún momento y después se transforman en algo diferente a esa realidad, o la novela, ¿no? Esos personajes, esas circunstancias, los ambientes, las situaciones, los conflictos, pues van mostrando un mundo que de cierta forma es mejor que este mundo real. Y en ese sentido, la literatura, al mostrarnos este mundo irreal, que es mejor que este mundo real, pero que es imperfecto, que es un caos, que es complejo, pues obviamente al terminar, por ejemplo, a mí me sucede muchas veces que al terminar de leer un poema, tengo una sensación como de algo me falta, o una novela, aquí ya se terminó, quisiera que hubiera más. ¿Por qué? Porque uno voltea a ver el mundo y entonces siempre falta algo, ¿no? Eh, en ese sentido, la literatura, como un acto de comunicación,
comunicación expresa lo que no se puede expresar y al mismo tiempo nos da un sentido de algo que es muy complejo. Entonces, en este sentido, la literatura y en particular la novela nos cuenta mentiras que son verdades y por lo tanto el escritor se vuelve un personaje muy importante para poder transformar el mundo. Por eso es que el arte existe en general, no solamente la literatura, sino la filosofía, la música, el cine, la danza, porque es esta otra cara de la humanidad que nos permite visualizar un proyecto diferente, querer transformar el mundo, el que nos deje insatisfechos, esas grandes historias, esos grandes poemas, esas grandes obras de teatro. Y entonces, en ese sentido, la literatura tiene este carácter mágico, como lo decían los clásicos griegos, ¿no? De catarsis, de sacarnos de nosotros mismos, volcarnos al mundo y, por lo tanto, quererlo transformar. Que no sé si esa era la respuesta que buscaba, porque me agarró un poco como fuera de sentido, pero no sé si eso era lo que buscaba al preguntarme, profesor. Esa era la intención de que le entraras con mucho fuego y demás. Sí, sí, sí. Profesor, les dejé que trajeran un poema y que aquí lo íbamos a platicar, algunos quizá a leer y a comentar. Y Cristian me hablaba de que tocó el tema ahorita muy sobado ya de la pandemia y sus consecuencias, repercusiones y demás. No sé si lo quieres compartir, Cristian. Venga, Cristian. Sí, bye. No. Está pensando en las Chivas como el coordinador. Ya se extrañan aquellos sábados. Pero de higuera, ¿no? De aquellos sábados, de aquellos largos y tantaños, ¿sabes? Muy bien. Se disfrutan todos. ¿Listo? Listo. Muy bien. Dice, la luna se despide y el sol toma su turno para iluminar a la familia a la hora del desayuno. Todos toman la vereda que dirige a su destino, con sus metas en la mente y el apoyo de los suyos. Esa vida puso en pausa, pues un mal vino a atacar. El resguardo en su hogar para el ser ahora es vital. En poco tiempo volveremos a la rutina normal, ahora con la enseñanza de que nos debemos apoyar. Fueron tiempos complicados, pero nunca nos venció. El COVID vino a enseñarnos que juntos estamos mejor. Muy bien, muy bien. ¿Es de tu autoría? ¿Tú lo escribiste? ¿Tú lo escribiste? Sí. A una vida normal, ¿irá a ser normal? ¿Irá a ser mejor, igual o peor? Esa es la interrogante, ¿no? Bueno, no como antes, no creo que sea exactamente igual, pero dentro de lo que cabe, pues creo que cada quien puede regresar a su rutina. Claro que sí. Muy bien, ahí está el primer poema compartido. El corona, ¿qué? Virus, ¿sabe qué? ¿Por qué se llama así, Poché? Tú que eres experto en terminajos fuera de Pues tengo serie. entendido que el coronavirus es como la cepa de lo que viene siendo el SARS-2. El SARS-2 es, digamos, la molécula que está como, pues, haciendo el daño y el COVID-19 es como una mutación del SARS y el coronavirus es un tipo, Pero digamos, ya, hablando de términos, ¿qué significa? pues, que COVID. es el rey COVID. de los... No sé, COVID-19. no sabría, profe. Co por la forma de una corona que tiene, ¿no? Virus. La D por el término en inglés, disease, enfermedad. 19 porque se registra en el año 19. 2019. Ajá. Entonces ahí está. Digo a manera de cultura general. Muy bien. Aprovechando que estás en funciones, el poema que trajiste, ¿nos lo compartes? Claro que sí, profe, claro que sí. Yo me inspiré, pues, en mi novia, ¿no? Para hacer el poema. ¿Para bien o para mal? Para bien, siempre es para bien.
Adelante. Mariam, se llama, ¿no? Sí, sí, sí. Te amo tanto, en verdad lo hago. Aunque verte sea en llanto, siempre será un halago. Amo cuando me cubres con tu manto y nos disfrutamos por un rato largo. Vivir a tu lado ha hecho amarme tanto que ahora ya no fumo y mi ansiedad ha quedado en el letargo. Te amo tanto, no sé cuánto exactamente. Los humanos ya no me provocan espanto y es que me has demostrado que esas cuestiones solo existen en mi mente. Supongo que eso no se mide de bajo a alto. Y sí, seré agnóstico, pero de nuestro amor creyente. Y si el arte tiene a la escritura, la pintura y el canto, contigo tengo tranquilidad, libertad y una vida que no miente. Te amo tanto, junto a ti ya quiero volver a jugar. Esta pandemia me está enloqueciendo pronto, pero gracias a que podemos hablar, la ansiedad no ha podido mutar y por más encerrado que mi cuerpo esté, espiritualmente me siento en mi lugar. Muy bien. Mira, dejaste a Silvia con ojos de ternera degollada, así con el alma en un suspiro. Muy bien. Ahí está. Género lírico, características principales. El mundo subjetivo del autor, es decir, las emociones, los sentimientos, la catarsis, decía el profesor, echar fuera lo que traemos, en este caso a través de letras, de palabras, en ese sentido, ¿no? Estamos analizando el género lírico, pero también hay que decir que poesía no es, o poema o poesía no es sinónimo de amor nada más. O sea, la poesía abarca todo un abanico de temas, de situaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un poema dirigido a los Sugar Daddy. Madre, yo al oro me humillo, él es mi amante y mi amado, pues de puro enamorado anda continuo amarillo, que pues doblón o sencillo, doblón es una moneda, hace todo cuanto quiero, poderoso caballero es don dinero. Saludos a los Sugar Daddies y a la Sugar Mom y a la Sugar Sugar. Ahí está un Algún ejemplo. día, profe, algún día, algún día. Algún día. Someday. Entonces, hay muchos temas que abarca el mundo. Profesor, pero a usted le dicen sacarina, ¿no? ¿Dónde? En lugar de sugar le dicen sacarina, ¿no? Por ahí me dijeron en la obrera. Tiene más azúcar la sacarina, entonces nos quedamos con la ortodoxia. Maestro Chico, algunos temas que maneja la poesía universal, porque mucha Bueno, gente... aparte del amor, que es un tema universal, hay poemas que son de índole filosófico, hay otros poemas que tienen un reflejo religioso, hay poemas que abordan la crítica social, eh, hay poemas, pues prácticamente cualquier tema puede ser abordado por un poeta. Recuerdo ahorita un poema que habla sobre un cesto de basura y que a final de cuentas el reflejo del cesto de basura es que la vida pues, tiene este reflejo de brevedad, ¿no? Como tienen los objetos que luego son tirados a la basura. Me voy a permitir leer aquí un pequeño poema que me encontré hace rato y que hace un poco la idea de luego de las vidas insatisfechas o de lo que queremos ser y luego terminamos siendo otro. Dice, este era un chimpancé que en todo momento, inclusive a la hora del té, quería ser Hamlet y se repetía sin cesar, ser o no ser, ahí el dilema. Mas un día dióse cuenta de su verdadero papel, bufón de la corte. Ser Yorick no le satisfacía, pero ¿qué se le va a hacer si el destino es cosa cruel? En vano se resistía. Obstinado seguía con la pregunta, ser o no ser, hasta que murió. ¿Y cómo era de esperar? Su calavera a un teatro fue a parar. Sí, le tocó ser, sí, ser el bufón de la corte representando el papel que en vida no fue. Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está, la temática es muy amplia, ¿no?
porque decíamos poema, sinónimo de amor, de lágrimas, de sufrimiento, pero no. Hay poemas religiosos, poemas, ya lo dijimos, filosóficos, de denuncia, poemas místicos, poemas muy ascéticos, ¿no? No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de quererte. Muéveme Dios de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera cielo, infierno, te temiera. Ahí hay una temática de carácter místico, ascético, ¿no? De un poeta que a la brava querían que darle a la gente la idea de que era español, porque en aquellos ayeres no creían en la creatividad del mexicano y le achacaban este poema ya a los autores españoles. Muy bien, Alexis, ¿cómo se llama tu poema? El mío no tiene nombre, pero el mío solamente es una estrofa, es un poema muy corto. Dice así. Dice, la vida es bella y el cielo de terciopelo, pero lo que más quiero es ese corazón bello. Muy bien. En fin. Vale, ya conquistó tres bellacas con ese. No me inspiré. Nomás veo la cara de Pera. Pera anda en la cuarta dimensión. Ahí. Me está traduciendo al lenguaje mudo lo que estoy diciendo. ¿Sí lo han visto? Tiene media hora ahí. Silvia Miranda, No, sí, aquí estoy. ¿mandé? No, continúe. Gracias. ¿Algún poema que trajiste, Silvia? ¿Pera o yo? Silvia Miranda. Ah, ya. Pues se llama ¿Y cómo sentir eso? ¿Y cómo sentir eso? ¿Cómo poder expresar las mariposas en mi cuerpo? Dime cómo lo puedo hacer. Si todos los intentos que he hecho resultan ser una pérdida de tiempo, dime cómo sentir el amor correr por mis venas. ¿Cómo poder alimentarme del calor que me emana del amor? Dime cómo sentir la calidez, cómo sentir la ternura en tu corazón. Si ambos sabemos que no estamos muriendo por amarnos, estamos tan lejos, pero ninguno de los dos se ha dado cuenta aún que la distancia solo es un número, pues solo resuena la misma pregunta en mi mente, ¿y cómo sentirlo? Y la única respuesta posible a mi desesperación es olvidarte. Olvidar que es el amor, ese que me decías, ese a manada de tus brazos, ese con solo acercarme a tu pecho se sentía en cada latido de tu corazón. Y aunque duela, aunque sea tonto, vuelvo a preguntarte, ¿y cómo sentirlo? ¿Cómo sentirlo ahora que ya estoy quedando sin ninguna palabra para expresarte mis detalles? He acabado con 1000 rosas y ninguna llega a su destinatario. He enviado 1000 cartas y solo las veo regresar terminando en el tren del aseo. ¿Cómo expresarlo? ¿Cómo sacar eso de mi interior? ¿Y cómo lo haces tú? Muy bien. Silvia, en un curso de 20 lecciones sería una gran declamadora. ¿Cierto o falso? Falso. Cierto. Muy bien. Janet, ¿sí sabes de qué estamos hablando? Janet, Janet, anda. Muy Janet, bien. A ver, take it easy, young man and young lady. Listen to me. A ver, dentro del mundo de la poesía y de la literatura hay dos cosas muy importantes que recalcar. El primero, el manejo del lenguaje connotativo, que alguna vez lo vimos. ¿Alguien se acuerda en qué consiste el lenguaje connotativo? Hay dos tipos de lenguaje, ¿no? Connotativo y denotativo. La poesía maneja el lenguaje connotativo. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que es? Ya lo habíamos visto
en el trimestre anterior. ¿No se acuerdan? Que no son cosas como en específico, o sea, que se puede jugar como con el lenguaje refiriéndote a cosas que normalmente no te refieres. Como sentido figurado. Exacto, como sentido figurado. Ahí está, sentido figurado. Cristian, ¿decías? No, eso, que es como en sentido figurado, o sea, cosas que tal vez no son reales, pero para adornar la palabra, o sea, adornar como el poema, se usan. Los racimos de sol brillaban con incandescencia, ¿no? El sol no tiene racimos. La luna sonreía dulcemente a los enamorados. La luna no sonríe. El fuego de sus ojos taladraba mi cerebro, mi corazón y sus alrededores. Los ojos no echan fuego. El profesor Chico va a decir 2 ejemplos también de lenguaje connotativo. ¿Cuáles serían, profesor? Bueno, ejemplos, el mexicano, yo creo que por eso nos gusta tanto la poesía, cuando uno se acerca a ella. Los albures son lenguaje connotativo, tienen un sentido figurado, un doble sentido. Es decir, el lenguaje está utilizado para que no sea literal, sino tenga literalidad, es decir, sea literario. Pues es la diferencia entre literalidad y literario. Ya le dejo para que usted se explaye y se luzca. Hace tiempo perdí en algún... Ah, no, es una canción, ¿verdad? Hace tiempo había excelentes albureros que con el paso del tiempo se fueron extinguiendo, ¿no? Había albureros que duraban hasta 15, 20 minutos enfrentados en una tórrida batalla verbal y al final, de tan buenos que eran los dos, se daba un salomónico empate, ¿no? O sea, eran... Se daban un beso. Perdón. Sí que iba a decir que se daban un beso, pero no. Iba. Sobre todo en el DF, eran excelentes. ¿Qué pasó, ¿Sí o no, Alexis? Sí. En el albur sí, en los besos no. Bueno. O sea, que Alexis y Marco se despiden así. ¿Perdón? O sea, que Alexis y Marco así se despiden. No, estos muchachos ya son más leoneses que... Ah, qué bueno. Sí. Aparte está muy tierno ese lote, Cristian. Está muy tierno. El otro, Está bien pensado. el otro elemento básico de la literatura y en forma concreta de la poesía es, ustedes ya lo han tocado hace ratito ese argumento, son las figuras literarias. Las figuras literarias, haciendo un buen manejo de ellas, se convierte un texto en una expresión estética, una expresión elegante, un contenido musical agradable, como lo hacía don Rubén Darío, ¿no? Por ejemplo, la princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? De su boca se escapan los suspiros de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color, y en un vaso dormida se desmaya una flor. ¿Ustedes han visto flores desmayadas? Pisoteadas, sí, ¿no? Pero desmayadas. Marchita, ¿no? Entonces ahí está. Marchitas. Marchitas. Ahí está el otro elemento de la poesía, las figuras literarias. Y justamente ya tienen pluma, cuaderno, papel, lápiz y demás, ¿verdad? Pónganle ahí la tarea que van a investigar. Ya la pondremos también acá. Silvia, despierta. ¿Ya, Silvia? Ya. Muy bien. La tarea que van a investigar, ¿qué son Mira. las figuras literarias o retóricas? Y un ejemplo o dos de cada una de ellas. Por ejemplo, ¿qué es la metáfora? Su definición y unos 2 ejemplos. Por ejemplo, la paradoja, esa es otra figura retórica, ¿no? En donde encierra una contradicción. ¿Es un muerto en vida? Oh, pues, ¿está muerto o está vivo? Una paradoja, ¿no? Cierra los ojos y verás.
O sea, está aludiendo a la reflexión. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cómo La apuntamos? tarea es investigar cada una de las figuras retóricas o literarias, la definición de cada una de ellas y uno o dos ejemplos. Por ejemplo, el símil, ¿qué es el símil? Su definición. Dos ejemplos. La comparación, ¿qué es? Se define y luego uno o dos ejemplitos. Y Investigar cada una de las figuras literarias. Y 2 ejemplos de cada una. luego, ya me ando quedando sin tiempo. ¿Se acuerdan cómo nos escapamos ayer a la brava? Sí. Y la otra tarea, Thanos, escribe Gracias. un texto breve Navíos. de tu inspiración utilizando figuras retóricas. Escribe un texto breve, tema libre de tu inspiración, donde utilices, si no todas, algunas figuras retóricas en el contenido. Y luego los vamos a leer aquí. Profesor, mañana no hay sesión, voy a dejar actividades. ¿Te acuerdas lo que decíamos de fragmentar? Sí, está bien. Ahí Para que sirve que los muchachos van avanzando. se explayen en su creatividad. Nada de copiar una canción del Cártel de Santa ni nada, ¿no? Cada quien. ¿Se va a subir a plataforma, profe? Sí, ¿verdad, prof? Todo a la plataforma. Ok. Porque el poema que pidió para hoy, no sé si también había que subirlo, pero no Sí, había sí. opción para subirlo. No, ya estoy ahí maniobrando poco a poco. Ok. Pero si lo subimos el poema entonces. Ahorita. Pero aun cuando lo suban, aquí también todo eso lo tenemos que comentar, ¿no? Para que haya lluvia de ideas y nos enriquezcamos. Pera, faltó de leer su poema, pero la siguiente lo va a hacer. ¿Qué lo hiciste, Pera? Sí, aquí lo tengo. ¿Cómo se titula? No tiene nombre. Ah, buen título. Alexis. Ah, se llama Alexis. El Dos. pollo. En 2 palabras, ¿de qué habla? Pera. Amor. No, Sí, De Alexis. sí De es. Alexis. toda suegra es un amor. Un amor. Profe, también en otras materias nos piden que pongamos nuestra asistencia en la plataforma. Aquí no, con usted no. Profe, ¿va a ser en el foro, chico, aprovechando? Sí, bueno, no sé si ya el profesor les haya puesto un foro para asistencia, si no, pues ya seguramente ya se los pondrá para que Sí, de forma retroactiva se pasen ahí su asistencia. sí, porque los tengo. Sí, voy a abogar un poco por el profesor, porque tengo que decirles que el profesor Cero Tecnología, aunque había entrado ya al Facebook en los meses anteriores, pero le tengo que reconocer que en estas semanas, en pocas semanas, ha aprendido muchísimo. Y entonces, para mí es un ejemplo de que si se quiere, se puede. Entonces, en ese sentido, también denle un poco de chance a que vaya avanzando y vaya dominando la tecnología. Entonces, ya lo conocen muy bien, que es muy responsable y va trabajando y ahí se va enfrentando a la tecnología. Entonces, en ese sentido, sí tenganle un poco de paciencia, hablando un poco, abogando por él, ¿no? Ok. Acuérdense que somos de la 4ª edad ya. Muy bien. Janet, la siguiente lees tu poema. ¿De acuerdo? Bueno, sí, Se titula Hilario. Está a punto de echarme se fuera. titula Hilario. Profesor, nos despedimos hoy día de esta sesión. Hagan su tarea, la compartimos aquí y que pasen muy buenas noches y nos vemos. Entonces, mañana, ¿sí hay clase? ¿No hay clase? ¿Así virtual? Vamos al siguiente. Ok. Ok. Para que avancen, como dijo el profesor. ¿Sale? Super. Ok. Entonces, ¿al jueves? Ajá. Martes, No. a la siguiente. Es que lunes, martes y miércoles. Lunes, ¿no? Ahí sí. ¿No es el jueves también? Creo que también hay jueves. Es que en la asignación dice también jueves.
Sí, de hecho son los 4 días, lunes, martes, miércoles, jueves. Sí, sí, sí. Ah, entonces sí. No sé, profesor. Ya llegó papá Alex. ¿Ahí qué hacemos, profesor? Pues ya el jueves, ¿no? Aparte veo que lo aclaman. El jueves aquí la desglosamos esta tarea y la comentamos, ¿de acuerdo? Ok. De acuerdísimo. Ahora sí. Nos vemos. Gracias, profe. Bye. Hasta luego. Bye. Ay. Qué difícil.